Bienvenidos al canal de YouTube de Autorepuestos Henry. En este video aprenderemos a cómo determinar la correcta conexión de una bobina de encendido. Tenemos en la mesa tres tipos de bobinas de vehículos modernos. Tenemos un lápiz, una pieza especial para ver la dirección de la chispa, una punta desarmador, un generador de pulsos de la marca MSD, transistor GM extra y la batería de 12 voltios. Para poder determinar la correcta conexión de una bobina, primeramente necesitamos saber si es una bobina de tipo transistor o no. Por ejemplo, esta bobina es de un Nissan Sentra con motor QG18. Acá tenéis establecidas las tres líneas. Por ejemplo, tenemos positivo, que es la línea roja, la G, que es negativo de ground, y la línea IB, que es pulso de transistor. En este caso, esta bobina no la podemos conectar de otra manera más de la que ya está establecida. Si no, habría un cortocircuito. Pero nos va a servir para determinar la conexión correcta de una bobina. Esta bobina ya está conectada. La línea de pulso de transistor la hemos conectado a este generador de pulsos. Esto nos va a permitir tener pulsos repetidos y poder distinguir bien la conexión correcta. Vamos a poner la bobina en esta posición. La salida de la bobina va hacia el probador. La chispa va a pasar entre el lápiz y al pasar al grafito vamos a ver que la dirección de la chispa es de positivo hacia negativo. Entonces vamos a ver una chispa pequeña saliendo del lápiz hacia el negativo. De esa forma vamos a poder determinar cuando una bobina está bien conectada. En el caso de los que son transistorizados, bobinas transistorizadas, solo hay una forma de conectarse y lo vamos a ver en este momento. Vamos a acercar la cámara para que podamos ver bien cómo es la chispa. Vamos a encender la batería y vamos a ver la diferencia entre un punto y otro. Como pudieron observar, de este lado hubo más chispa que de este otro lado. Es más, en algunas ocasiones se vio cómo se hizo una chispa mayor hacia este lado. Entonces eso quiere decir que la bobina está bien conectada y también que está en buenas condiciones. Ahora vamos a conectar la bobina de la cual no sabemos su conexión. En este caso es este de un Hyundai Accent con motor G4ED. Esta es solo bobina. En el caso de ese vehículo, el transistor va interno en la computadora. Entonces, cuando en algunas ocasiones estos conectores se rompen y quedan solo los pines. Entonces muchas veces se conectan de forma incorrecta, haciendo que el vehículo no trabaje de manera correcta. Al conectar al revés una bobina en cualquier vehículo, puede que trabaje o puede que no. Va a depender del mismo vehículo. Entonces, para poder determinar eso, vamos a quitar estas conexiones y las vamos a poner
a la bobina de Hyundai. Vamos a quitar la línea de pulso, ya que el pulso lo va a hacer ahora el transistor de potencia. Vamos a conectar por acá. La línea, el negativo de bobina, sale del transistor y va hacia la bobina. Vamos a ponerla en estas posiciones. Ahí vamos a lograr determinar si está bien conectada o no. Vamos a quitar también el negativo, no lo necesitaremos en la prueba. Ahora vamos a poner la bobina y vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a acercar la cámara y vamos a encender la batería. Hay que poner atención a la reacción de la chispa. En esta ocasión pudimos ver que la chispa es un poco más débil y que las chispas van hacia el lado de la bobina. Entonces, hay dos condiciones acá. Por ejemplo, vemos que la chispa es más débil y vemos que la chispa toma una dirección hacia la bobina. Entonces, eso quiere decir que la bobina está conectada al revés. Vamos a poner acá. Esta es la bobina. Lo vamos a conectar al lado contrario. O sea que el negativo es el primero y el positivo es el segundo. Vamos a encender de nuevo y vamos a ver la diferencia. Y lo segundo es que hay una chispa pequeña que ahora va hacia la dirección del negativo. Entonces ahí podemos saber que la bobina está bien conectada. Este tipo de pruebas la podemos hacer con cualquier bobina que sea de dos líneas. En el caso de las bobinas de tipo DIS, no podemos hacer esta prueba, ya que por la naturaleza de esta bobina tira dos chispas por cada pulso, y si las ponemos con este probador vamos a ver que una va hacia el negativo y otro va hacia el positivo. Entonces la única forma de poder determinar si está bien conectada o no una bobina de este tipo es viendo la intensidad de la chispa de una con la otra. Con el probador de bujías podemos ver si la chispa es más intensa de un lado que de otro. Y así vamos a poder determinar bien, en el caso de estas bobinas, su conexión correcta. Y esto también nos puede servir cuando no tengamos información a la mano. Y como pueden ver, es una forma más rápida y fácil de poder determinar si una bobina está bien conectada o no. Gracias por su atención, les saluda el muchacho de lentes y nos vemos en un próximo video.